Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 3, 114, parte sexta, la filosofía del romanticismo, capítulo 11, el positivismo social, 645, positivistas italianos. El positivismo de fondo social encontró en Italia dos representantes que, aunque no aportaron a la doctrina una gran originalidad, la defendieron con cierta fuerza y lógica de pensamiento. Son los dos milaneses Carlos Cataneo y José Ferrari, que siguen las tesis fundamentales de Saint-Simon, corroborándolas con una interpretación positivista de la doctrina de Vico. Carlos Cataneo, 1801-1869, participó en el movimiento del Resurgimiento italiano como republicano federal, y al constituirse el Reino de Italia, marchó desterrado a Suiza, donde murió siendo profesor del Liceo de Lugano. En Milán había fundado y dirigido la revista Politécnico, título que muestra la tendencia a la síntesis científica propia del positivismo. Cataneo publicó ensayos breves ocasionales sobre la ciencia nueva de Vico, 1839, Consideraciones sobre el principio de la filosofía, 1844, sobre doctrinas de Romagnosi, 1839, La política de Tomás Campanella, 1856, La vida en el universo de Pablo Lioy, 1861, Una invitación a los amantes de la filosofía, 1857. Los más notables fueron los recogidos bajo el título de Psicología de las mentes asociadas, 1859-1866. Después de su muerte apareció el curso de filosofía que Cataneo había dado en el Liceo de Lugano y que comprende una cosmología, una psicología, una ideología y una lógica. Pero la parte original e interesante de este curso es verdaderamente muy escasa. La intención polémica de Cataneo se dirige contra la teología, la metafísica y en general contra toda filosofía que proceda a priori, prescindiendo de los hechos y de sus leyes tal como se justifican en cada una de las ciencias. En este sentido, la filosofía debe ser experimental, es decir, debe atenerse al método y al propósito propios de las ciencias experimentales. Pero su carácter, a diferencia del de cada una de las ciencias, es general o sintético. Cataneo expresa este carácter por medio de varias fórmulas, pero en las fórmulas de que más frecuentemente se vale, la filosofía es el estudio del pensamiento, o más precisamente, el estudio del hombre en sus relaciones más generales con los demás seres, como éstas aparezcan al testimonio unánime de todas las ciencias morales y físicas. Esto quiere decir que la filosofía no puede estudiar al hombre más que en sus relaciones con la naturaleza y con la sociedad. Y como la naturaleza y la sociedad son los objetos respectivos de las ciencias naturales y morales, no puede estudiar al hombre prescindiendo de los resultados de estas ciencias. Cataneo no se preocupa del conocimiento del hombre por la conciencia, es decir, por la reflexión del hombre sobre sí mismo, sino solo por la consideración de las relaciones objetivas que lo vinculan al mundo de la naturaleza y de la sociedad, que es el objeto de las ciencias. Por otro lado, añade Cataneo, las nuevas ciencias no solo aportan a la filosofía sus descubrimientos, sino que le presentan en sí mismas y en sus procedimientos un nuevo y profundo problema. En efecto, las ciencias presentan en la variedad, en el rigor y en la eficacia de sus procedimientos los análisis de la química y de la economía, la síntesis de la geología, las clasificaciones de la botánica y de la geología, las deducciones de la geometría, las inducciones de la física, las analogías de la medicina, etc. El cuadro de las posibilidades efectivas de que dispone el hombre para conocer y operar en el mundo y transformarlo con miras a sus propias necesidades y a sus propios ideales. Este cuadro es indispensable para la comprensión del hombre, como también es indispensable para este fin la consideración de la infinita variedad de las leyes, instituciones, lenguas, artes y opiniones que constituyen el mundo social. Solamente dirigiéndose a este vasto complejo de datos, la inteligencia humana puede contemplar las formas, los límites del propio poder interno, que en vano intentaría explorar en el germen cerrado del niño o del salvaje, o en las inseguras inducciones de la conciencia intelectual. Solo teniendo en cuenta estos datos, la filosofía será el nexo común de todas las ciencias, la expresión más general de todas las variedades,
la lente que concentrando los rayos esparcidos ilumina a un tiempo al hombre y al universo. Este concepto de la filosofía tiene ciertamente una singular modernidad y validez, pero en las manos de Cataneo no pasó de ser poco más que un proyecto. Solo en un punto intentó Cataneo su realización, a saber, en la investigación sobre la psicología delle menti associate, 1854-1869. La psicología de las mentes asociadas es, sobre poco más o menos, la misma ciencia que Comte denominaba sociología, esto es, el estudio positivo de los hechos humanos y de sus leyes. Ya en el estudio sobre la ciencia nueva de Vico, de 1839, Cataneo había atribuido a Vico el mérito de haber fundado la ideología social como estudio del individuo en el seno de la humanidad. Según Cataneo, el último desarrollo de la ciencia de Vico es la doctrina de Saint-Simon, en la cual se prescinde de lo que Cataneo llama delirios sobre la abolición de la propiedad, de la herencia y de la familia. Se encuentra una resumida historia ideal que reedifica el curso de las naciones de Vico, si bien lo arranca del círculo perpetuo para vincularlo con el progreso. Méritos análogos al de Saint-Simon, Cataneo reconoce a Schelling y muy en especial a Hegel, quien a un siglo de distancia recogió la ideología del hombre-pueblo y, disolviendo el círculo, lo sustituyó por la moderna idea del progreso. Pero además, al analizar lo que distingue a las naciones particulares, intentó señalar en cada una la actuación especial de alguna de aquellas ideas, cuya serie constituyese el progreso perpetuo. La psicología de las mentes asociadas la concibe Cataneo como un eslabón necesario entre la ideología del individuo y la ideología de la sociedad, es decir, como el estudio del mutuo condicionamiento en virtud del cual individuo y sociedad forman sus poderes y adquieren sus características. En sustancia, Cataneo pretende negar que el individuo pueda hacer algo o formarse en su aislamiento de la sociedad y que la sociedad pueda formarse o transformarse sin la ayuda del individuo. Analiza tres aspectos de este recíproco condicionamiento, esto es, la antítesis, la sensación, el análisis. La antítesis consiste en la diversidad y en la oposición de las ideas humanas, y, en general, en las competiciones y contrastes que estimulan la vida social. La sensación de las mentes asociadas es la observación organizada y repetida que tiende a formar un sensorio común de las gentes civilizadas. El análisis, es decir, el acto con que se distinguen las partes de un todo, es la operación que fija las creencias fundamentales de un grupo social. Esta operación se efectúa las más de las veces de modo preordenado y fatal. Y el progreso de la misma, que condiciona el progreso de la propia sociedad humana, consiste en hacerla libre y autónoma, porque sólo de esta forma viene a ser instrumento de nuevos descubrimientos y conquistas. El libre análisis, dice Cataneo, es uno de los mayores intereses morales y materiales del género humano. Desde este punto de vista, la filosofía misma debe ser el análisis del libre análisis. El otro de los dos positivistas milaneses, José Ferrari, 1812-1876, fue el primer editor de las obras completas de Vico, 1835-1837, a las cuales antepuso un amplio ensayo titulado La mente de Juan Bautista Vico. A continuación, Ferrari publicó en francés un ensayo sobre el principio y sobre los límites de la filosofía de la historia, 1843, y otros escritos menores de carácter polémico y político. Y en 1851, su obra principal, Filosofía de la Revolución. En su interpretación de la obra y de la figura de Vico, Ferrari parte del concepto de que un genio no es más que el representante de una época o de una nación. La idea que se hace hombre. A Vico, aún reconociendo su estrecha conexión con la situación social y cultural de la Italia del siglo XVI, por la cual estaría condicionado, Ferrari le concede el mérito de haber sido el primero que erigió la historia en ciencia. Vico no vio grandes hombres, ni legisladores, ni climas, ni circunstancias accidentales. No vio más que una historia ideal, eterna, esto es, épocas, grandes castas, revoluciones inevitables y algunos individuos que prestaron su nombre a una de las fases de la historia ideal eterna. Y por esto vincula a Vico, por un lado,
con Saint-Simon, y por otro con el idealismo romántico de Fichte, Schelling y Hegel. De este modo, refiere la doctrina de Vico a un principio que le es ajeno, el de la infalible necesidad racional de la historia. Pero, relacionándola así con el espíritu del romanticismo, abre el camino a los intérpretes idealistas de la misma. La filosofía de la revolución se basa en el análisis de lo que Ferrari llama la revelación natural. A la lógica que promete una evidencia y una certeza que es incapaz de dar, Ferrari contrapone la revelación de la naturaleza, la cual destruye las contradicciones y las dudas que la pura lógica hace nacer. No podemos tolerar la lógica, tanto si dirige como si compite con la naturaleza. Sometámosla a la naturaleza para que sirva de instrumento a los fenómenos. Las dudas, las contradicciones desaparecerán. El absurdo quedará confinado a una esfera exterior a la de nuestra acción. La experiencia nos enseña que la lógica no estaba predestinada a mandar. No precede a los fenómenos, los sigue. La revelación de la naturaleza sustituye el capricho y el azar de las divagaciones de la lógica por la necesidad. Mientras la lógica es incapaz de aclarar el origen de la sociedad, la necesidad natural resuelve el problema. La lógica no da respuesta, responde la fatalidad, subyugándonos antes de ser preguntados. Ella nos hace nacer en el seno de la familia, nos arrastra al trabajo, sacrifica continuamente una generación a otra. Los padres viven para inmolarse a descendientes desconocidos que les sucederán en el trabajo sin fin, y disciplina al género humano en el acto mismo con que lo multiplica. La sociedad no es más que la razón de un pueblo hecha sierva de una revelación, la lógica sometida a algunos datos, dirigida a un objetivo por todas las fuerzas de la naturaleza y del hombre. La historia es esta misma necesidad o fatalidad que domina todos los acontecimientos y a los individuos humanos, y determina el fin hacia el cual se mueve. La historia ideal eterna, en la cual concurren en el tiempo las historias particulares de todas las naciones, es una. Esta historia conduce a la humanidad desde todos los puntos de la tierra. La diversidad de los cultos nace de sus épocas, no del clima, no para aislar, sino para asociar a todos los vivientes. Ferrari reprocha a Hegel el haber ignorado la diferencia entre el hado natural y la providencia de las ideas. La identificación entre las dos cosas hace del mismo hado un orden providencial. Ferrari cree, en cambio, que tal identificación acontecerá en el futuro, pero que, en cuanto al pasado, la unidad de la humanidad no está en el orden providencial, sino solo en la historia ideal común a todas las naciones. La historia, según Ferrari, se dirige hacia la asociación universal de la humanidad, que es el ideal de Saint-Simon. Esto es, hacia una asociación en la cual cada hombre, buscando su interés, sea útil a todos los hombres. La misma obligación moral es una fatalidad, un hecho primitivo sui generis, el predominio de la revelación sobrenatural y por tanto de la religión, aunque deseable, es él mismo un producto de la fatalidad. Por esto, juzga Ferrari que la misma fatalidad llevará a cumplimiento la obra empezada por la Revolución Francesa, es decir, establecerá el reino de la ciencia y de la igualdad. Los primeros filósofos, y especialmente Sócrates, fueron los precursores de la revolución, pero los traicionó la metafísica y su enseñanza no fructificó. Desde hace medio siglo, dice Ferrari, la metafísica tiende una última trampa a la revolución. Traslada el problema de la ciencia a las antinomias del ser y el problema de la igualdad a las antinomias del derecho. Se sigue de ahí que tengamos el reino de la ciencia hecha abstracción de la verdad, el reino de la libertad hecha abstracción de los dogmas, el reino de la industria hecha abstracción del reparto, esto es, de la justa distribución del beneficio, el reino de la industria hecha abstracción del capital. El curso ulterior de la historia hará abolir esta abstracción, recuperándose la libertad concreta fundada en la igualdad y en la justa distribución de beneficios, condicionadas por una limitación de la propiedad privada establecida por una ley agraria universal. El progreso de la historia, así como el curso de la ciencia, no es, pues, más que la revelación progresiva en el hombre y a través del hombre de la necesidad racional de la naturaleza.